Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Dios me lo bendiga grandemente en este día y que así sea todos los días, sea la bendición sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, en su casa, en su trabajo, sobre todas las cosas por la cual ustedes ponen su mano a Dios bendiciéndoles. Pues una vez más estamos juntos por estos medios, por este canal, para compartir con ustedes la palabra de Dios por medio del discipulado que tenemos de lunes a viernes a las 7:30. Espero que siempre se den esa cita para que juntos vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, la cual tiene poder para transformar nuestras vidas. Amén. Esta noche vamos a seguir hablando acerca de lo que es la iglesia, de cómo se define la iglesia dentro de la palabra de Dios, las diferentes perspectivas de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pues ayer empezamos y hoy queremos darle seguimiento a esto porque la iglesia se identifica de diferentes formas, ¿verdad? Que ayer lo pudimos ver, se identifica como templo, como una familia, como una esposa o una novia y como un cuerpo. Amén. Entonces esta noche estamos en la parte 3, la tercera forma de identificar la iglesia, y es como una esposa, una novia. Y para darle inicio, amados hermanos, vámonos a Efesios. Y entremos de una vez en esa palabra. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice así: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que bajo la dirección del Espíritu Santo podamos ministrar, podamos enseñar, podamos exhortar, podamos corregir, Señor. Podamos, Padre Santo, tocar los corazones por medio de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que cada oído, cada mente, Señor, cada corazón esté listo y preparado por ti, Señor, para que juntamente podamos ser enseñados por medio de tu palabra. Dirígenos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues así, amados hermanos, estamos viendo que en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 22, que se está haciendo una comparación de lo que representa la iglesia para nuestro Señor Jesucristo, como lo que representa una esposa para su esposo, y lo que representa el esposo también para su esposa es lo mismo que representa para la iglesia el Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados, debemos de mantener esa comparación bien arraigado en nuestros corazones, para que podamos saber exactamente cuál es nuestra postura o nuestra posición como iglesia y también como esposo y esposa, ¿verdad? Y la comparación se hace de una forma para darnos a entender a cada uno de nosotros cuál es la actitud que debemos de tener dentro del hogar o como iglesia. Amén. Pues dice la Biblia que las casadas deben de estar sujetas a su propio marido, a sus propios maridos, como al Señor. O sea que cuando la mujer se sujeta a su esposo, lo está haciendo como si fuera al Señor. Entonces algunos dirían, pero pastor, ¿cómo yo me sujeto a un hombre que no conoce al Señor y es un poquito abusivo y es un poco agresivo y un poco, bueno? Entonces, amados, amadas, esa pregunta se le podría hacer en cualquier circunstancia,
Pero una cosa que hemos aprendido en la palabra de Dios, que la mujer puede ganar a su esposo con su conducta, ¿verdad? A veces debemos de llevar a nuestra pareja a que tome conciencia, ¿verdad?, de su comportamiento. Pero si tenemos miedo y temor de hacerlo, entonces nunca se va a lograr. No se debe de imponer sobre la persona, ¿verdad? Pero se puede decir, mira, esa forma que tú me trataste me hirió. Me dolió. Yo pienso que una persona que tiene un corazón amoroso tomará más cuidado en una próxima vez de no causarle herida ni causarle tristeza a la persona que debería amar. Entonces, si nos damos cuenta, y eso es para los esposos, que Jesucristo en ese capítulo que estamos leyendo, Jesucristo se ha entregado de una forma, imposible de no notar, para salvar a su iglesia, para salvar a su esposa. Se entregó a sí mismo por ella, dice la Biblia. Entonces, ese debe de ser el comportamiento del esposo dentro del hogar, de entregarse a sí mismo por su esposa, para protegerla, para cuidarla, para santificarla, para levantarla, ¿verdad? El marido debe de entender eso y si decimos que seguimos al Señor Jesucristo, definitivamente debemos de aprender todo de Él, ¿verdad? Todo de Él, porque seguir a Jesús quiere decir hacer lo que Él hace, no seguir sus pisadas, es hacer lo que Él hace, lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y si nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús, debemos de hacerlo de la manera en que lo ha hecho, y lo ha hecho con demostración, ¿verdad? Y si se hace una comparación de cómo Jesús se entregó por su iglesia, tenemos que tomar en cuenta de tan corto que podamos ser dentro de nuestro matrimonio para poder aprender. Le voy a citar le voy a dar la cita bíblica, es Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Entonces, el esposo tiene que cuidar de ser el salvador de su esposa, el cuidador, el protector de su esposa. Yo digo que el hombre debe de asegurarse que el corazón de su esposa siempre esté feliz. Que el corazón de su esposa no se hiere, no se duela, no sufra. Pero si hacemos cosas que sean lo contrario, ¿cómo podemos pretender que amamos a nuestra esposa? Jesucristo hizo una demostración ejemplar para hacer una demostración, manifestar el gran amor que tiene para su iglesia. Y lo hizo de una manera que aún después de 2020 años se sigue hablando de ese sacrificio tan grande que Jesús hizo por su iglesia. Y si seguimos leyendo, ¿verdad? Dice el 26, vamos a repetir el 25, dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, debemos de preguntarnos realmente, amados hermanos, ¿cómo es que decimos que amamos? Ciertamente, una cosa que he mencionado en diferentes ocasiones cuando estoy dando un consejo a parejas que tienen algunas dificultades para funcionar correctamente dentro del matrimonio, es que uno tiene que vivir para el otro. Yo tengo que vivir para que mi esposa se sienta feliz y segura. Mi esposa vive para que yo me sienta satisfecho y saciado, ¿verdad? Como yo lo digo, de la misma forma, es una entrega, es una sola carne, ¿verdad? Entonces yo tengo que proteger mi cuerpo. Ella
parte de mi cuerpo. Tu esposa es parte de tu cuerpo. Tienes que cuidarla, tienes que darle la atención que se amerita. Y si vamos a aprender del Señor Jesucristo, tienes que entregar tu vida por ella. Pero sucede de que a veces por el egoísmo, por querer buscar nuestra propia satisfacción personal, nos olvidamos de hacer feliz a la persona que hemos prometido amar. Entonces, de eso tenemos que despertarnos y decir, pero estoy haciendo la cosa incorrecta. Si tú estás buscando la felicidad, tienes que sembrarla. Voy a repetir eso. Si tú estás buscando, si quieres cosechar felicidad, tienes que sembrarla. Estoy hablando tanto como al hombre como a la mujer. Tienes que sembrar. ¿Verdad? Porque si tú no siembras, no vas a poder cosechar. ¿Y cómo lo voy a sembrar? No lo voy a sembrar. Hay una forma que se siembra, hay una forma que uno siembra para recibir, por esperar por uno mismo. Yo siembro, pero para mí no. Tiene que sembrar de manera que cuide lo que tú siembras. Tienes que darle la atención. No solamente sembrar la semilla y esperar que... No, tienes que darle la atención que se amerita hasta que pueda cosechar. No es como meterle una cosa en la microonda y después que se caliente rapidito, no, es un constante trabajo. Son dos personas que se unen, ¿verdad? En el caso de Cristo no es así. El Cristo amó primero. Él nos amó a nosotros primero y hemos conocido su amor y ahora Él sembró y ahora cosechó. ¿Cosechó qué? A ti, a mí, que hemos sido redimidos por su sacrificio. Entonces, la intención de todo eso es poder sembrar, ¿verdad? Cristo considera la iglesia como su novia, como su esposa. Entonces Él se entregó por su iglesia. Y luego viene a buscarla, viene a buscar su iglesia. Entonces dice, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. O sea, que una iglesia que no ha sido maltratada. Y está haciendo la comparación con la esposa. Sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció a su propia carne, jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo por respeto, yo digo esto a respeto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Yo no estoy diciendo con eso que es algo fácil, que un matrimonio no es fácil. Por eso que se necesita de un ingrediente poderoso para poder llevar a cabo un matrimonio. ¿Cuál es el ingrediente? El amor, ¿verdad? El amor tiene que superar todas las adversidades, todos los obstáculos, todo lo que se presenta dentro del matrimonio para lograr el objetivo por el cual se unieron. Y el objetivo es que lleguen hasta que sea la muerte que los separe. Cristo fue separado de su iglesia por la muerte, pero no ha perdido la relación con su iglesia, ¿verdad? Él sigue allí siendo el Señor, siendo la cabeza, ¿verdad? Y la iglesia sigue conectada a Cristo, ¿verdad? Cristo sigue sustentando a su iglesia. Por lo tanto, no hemos sido desamparados nunca. Entonces, amados, ¿será que puedas amar tanto a tu esposa que ella nunca se sienta desamparada aunque tú no estés allí? Aunque ya tú no estés de este mundo.
Debemos de pensar y establecer una realidad dentro de lo que hemos decidido, ¿verdad? Cuando le dijimos a nuestra esposa, bueno, yo hablo como hombre, ¿verdad? Cuando le dijimos a nuestra esposa, te amo y me quiero casar contigo. Hay una gran diferencia entre yo te necesito y yo te amo. Yo te necesito es que yo necesito satisfacer mis deseos. Yo te amo es que quiero hacerte feliz. Es las dos diferencias. Son las dos cosas bien diferentes. Puede decir una mujer, yo te necesito, que yo espero que esa mujer cumple con mis deseos, con mis caprichos, con mis anhelos, ¿verdad? Con toda la cosa, porque es lo que yo necesito de ella. Yo la necesito en mi vida para cumplir, para traer una satisfacción a mi vida. Pero cuando tú le dices a una mujer, yo te amo, está dispuesto a sacrificarte por ella. Y fue lo que Cristo hizo con gran demostración de amor, que se entregó todo por su iglesia. Entonces, recapitulemos, ¿verdad?, en nuestra forma de amar. ¿Por qué yo le digo eso? Porque realmente yo creo que cada uno de nosotros que nos hemos unidos en pareja es para hacerlo al uno y al otro feliz, para hacerlos felices, ¿verdad? Y esa es la condición, que la felicidad debe de ser manifestada por un amor real, un amor verdadero, de querer cuidarse los unos a los otros. Amén. Entonces Cristo lo hizo, y por eso que es considerada a la iglesia la esposa de Cristo, la novia de Cristo, porque de esta misma forma Él amó la iglesia, mucho más de lo que nosotros podemos amar. Cristo ama a la iglesia. En Juan capítulo 17, versículo 11, Jesús hizo una declaración orando a su Padre, y le dijo a su Padre, ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, hablando con su Padre. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Se dan cuenta que aun cuando Cristo no estuvo en la tierra, hizo una declaración de que nosotros fuésemos cuidados, su iglesia fuese cuidada, ¿verdad? Que se fuese cuidada y guardada en el nombre de Él, ¿verdad? Y dice, para que sean uno así como nosotros. Estaba haciendo referencia a una relación con el Padre, donde el Padre y el Hijo son uno por medio de la misma esencia del Espíritu Santo que contribuye a esa unificación. No hay una diferencia, es un mismo sentir, es un mismo Dios manifestado en carne. Entonces, está diciendo Jesús que nosotros seamos uno con Él de esta misma manera, en la misma esencia, por el mismo Espíritu, ¿verdad? Que seamos su cuerpo, así como la mujer es el cuerpo del marido. Está haciendo Jesús esa declaración y esa distinción, ¿verdad? En el mismo Juan capítulo 17, versículo 20, dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre, en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, que tú me enviaste. Entonces, lo que Jesús quiere decir allí, que esa iglesia que se unifique con Él. Ahorita estaba meditando en eso, lo que estamos leyendo, y me doy cuenta que muchos hablan de Jesús, pero no están en Jesús. Muchos hablan de Jesús, muchos hablan de Jesús, pero no están en Jesús. Quiere decir que no hay realmente esa unidad en Cristo Jesús, porque hay cosas en el medio que impiden de que Jesús sea realmente la cabeza, sea realmente el Señor, y que ellos sean el cuerpo, ¿verdad? Muchos pueden hablar de Jesús, muchos hablan de Jesús, pero no están en Jesús.
Sencillamente así. Sencillamente así. Entonces, el deseo de Jesús, amados hermanos, que nosotros seamos uno en Él, no en otra cosa. No en otra cosa. Si realmente queremos ser la iglesia de Jesucristo, debemos de entender que es en Él. La salvación está en Él. La redención está en Él. La nueva vida está en Él. Todo está en Cristo Jesús. No hay ninguna entidad que pueda reemplazar eso. No hay ningún otro nombre que pueda reemplazar eso. Entonces, si nosotros vamos a convertirnos a Cristo Jesús, para que realmente podamos entrar en esta vida. Convertirse a Cristo Jesús es dejar, la palabra conversión es cambiar de mente, cambiar de perspectiva de nuestra vida propia, es negar a nosotros mismos para vivir a Cristo. Por eso Jesús dice, el que no me sigue no es digno de mí. Entonces, es importante que nosotros abramos nuestro entendimiento, porque no todo aquel que habla de Jesús vive a Jesús. Hay que vivir a Jesús, hay que ser el cuerpo de Jesús. Amén. Entonces, por eso que también la palabra nos enseña que la iglesia es el cuerpo. Y lo leímos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y si quiere, vamos a leer casi todo el capítulo. Todo el capítulo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu, aleluya, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Perdón, si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, estamos viendo acá, en el libro de Corintios, y si quieren lo sigan leyendo y detenidamente, para darse cuenta que por medio de los ministerios y de las cosas que nosotros podamos ejercer, es porque somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, como cuerpo del Señor Jesucristo, debemos de buscar en comportarnos como tal, manifestando a Cristo Jesús como cabeza
en nuestras vidas, dando a conocer su gloria, dando a conocer su amor, dando a conocer su misericordia, dando a conocer su gracia y su paz. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos de ser la manifestación de toda aquella cosa que el Señor nos ha encargado para que podamos comprobar que realmente somos cuerpo de Cristo. Y eso empieza con nuestra esposa, dentro de nuestro hogar, con nuestra familia, para dar a conocer que realmente somos de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. No busque ser parte de otro cuerpo, sea parte del cuerpo de Cristo. Porque, como le dije, muchos hablan de Cristo, pero no viven a Cristo. Ustedes que me oyen esta noche, viven a Cristo, viven al novio, viven al esposo, sea la iglesia del Señor, la amada del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a que entendamos que somos cuerpo de Cristo. En el versículo 27 de ese mismo capítulo dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Se ha cumplido el tiempo. Gracias por lo que he podido hablar en esta noche. Esperando, Señor, que esa palabra que ha sido enviada, Señor, cumpla el propósito en cada uno y no retorne jamás vacía. Te pido, oh Dios, que siga bendiciendo nuestras vidas por medio de tu palabra, que siga hablando a nuestros corazones para que vayamos transformando, Señor, todas las cosas que no son para los que son, desechando toda mentira, todo engaño y abrazarte, oh Señor nuestro, como cabeza para ser guiado por ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero saludar a los que se han conectado, a nuestro amado hermano Andrés Rivera y su esposa al pie del cañón, al pastor Gustavo y su esposa Sara, a Gladys González, al predicador Antonio y su esposa Marisabel Ramírez, a Claudia Patricia, a Wilson y Jocelyn, al pastor Wilson y Jocelyn Torres. Dios me bendiga a Benjamín y Erika, bendiciones. A Mario Leiva y Claudia Roldán, Dios le bendiga. Amado, a Margot Solano, bendiciones. A Jesús Andrés, Dios me lo bendiga. A Orangel Valencia, Dios me lo bendiga. Gracias por haberse conectado. Y que el Señor le siga bendiciendo, le siga enseñando, le siga instruyendo y dirigiendo. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor del Señor esté siempre con cada uno. En el nombre de Jesús. Que tengan buena noche. Hasta mañana con el favor de Dios y que sean todos bendecidos.